Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Reciban saludos cordiales. Amados, vamos a avanzar con el libro de Romanos, lecciones 22 y 23. Vamos a adelantar porque el tiempo, pues bueno, se nos está viniendo encima, pero es importante continuar con estas clases no apresuradas para que nosotros podamos entender todo lo que Dios nos está enseñando a través del libro de Romanos. Hemos visto cosas muy interesantes, muy buenas. Hasta el día de hoy, creo que todos hemos aprendido cosas nuevas, cosas que ya habíamos estudiado, pero no las habíamos discernido de esta manera, o no habíamos llegado a esa completa comprensión. Estoy seguro que todavía nos falta muchísimo por volver a escudriñar, volver a entender, pero para eso, pues bueno, necesitamos más tiempo. Tomen tiempo en sus hogares, en sus casas, para que todos y cada uno de ustedes, pues disciernan todos los libros que hasta el día de hoy se les han enseñado. La Biblia completa, acuérdense, hermanos, es el gran manual, el manual por excelencia de cómo conducirnos por esta vida. Dios quiere que los hombres lleguemos al conocimiento de la verdad y seamos salvos. Así que vamos a estudiar, hermanos, vamos a continuar entonces. Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en Romanos capítulo 13. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Bendito Dios y Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, alabamos y glorificamos tu precioso y santo nombre, Señor. Agradecidos estamos, Padre, por el amor y la misericordia que tienes para con nosotros. Pedimos, Padre, por favor, seas en nuestra vida. Ayúdanos ahora en el discernimiento de este estudio del libro de Romanos para que todos llegamos a su completa comprensión. Gracias damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Respetar, hermanos, la voluntad de Dios es lo que nosotros necesitamos tener siempre en cuenta. Necesitamos hacerlo por sobre todas las cosas, respetar, ¿ok? Dios pide respeto, Dios pide obediencia, Dios pide esa lealtad que nosotros debemos brindarle a Él, porque Él ha sido leal también a nosotros, hermanos. Al Jesucristo morir en la cruz del Calvario por nosotros, Él mostró ese grande amor. Lo único que Él pide de nosotros no es plata, no es oro, no son diamantes, no son las joyas de este mundo, porque todo le pertenece a Él, hermanos. ¿Qué es lo que pide solamente Dios de nosotros? Que observemos su ley, que la entendamos, que la practiquemos, pero sobre todo que la guardemos, la obedezcamos sin poner pretextos, sin poner excusas, sea lo que sea, pase lo que pase. Porque Dios, recuerden, no va a querer para nosotros lo malo, siempre va a querer lo bueno y nosotros debemos siempre buscar lo bueno para agradar a Dios también. Así que en el capítulo 3 es una gran lección para todos nosotros. Muchas veces se ha caído en el error, y muchos hombres han caído en el error, hermanos, de no quererse sujetar a las autoridades terrenales. Han olvidado estos preceptos que Dios pone en su palabra para que nosotros las respetemos. Recuerden, hermanos, esto no se trata si te gusta un gobernante o no, si te gusta una autoridad o no. Esto se trata de respeto, de amor y de obediencia hacia Dios. Dios juzga y juzgará a la humanidad y a los hombres. Pero es importante que nosotros entendemos. Primera pregunta, ¿me tengo que sujetar a las autoridades terrenales? Pregunta número 2, aunque no me guste el presidente, el gobernante, no me guste la autoridad que está puesta, ¿tengo que obedecer las leyes? Tercera pregunta, ¿esto de estar bien delante de las autoridades me conviene? Bueno, la misma Biblia nos va a ir respondiendo estas preguntas. Amados, dice el capítulo 13, versículos 1 y 2. Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. El primer versículo nos enseña algo fundamental. Todos deben sujetarse a las autoridades terrenales. No importa. En aquel tiempo, recuerden, hermanos, que los judíos tuvieron que sujetarse a la autoridad del gobierno romano, porque recuerden que ellos siempre, pues bueno, habían tomado sus decisiones, pero ahora ya no se basaban conforme a sus leyes, ya no juzgaban conforme a sus leyes, sino que tenían que presentar siempre, aún incluso cualquier caso, ante las autoridades romanas.
Para ellos no fue fácil. Para ellos fue un golpe duro a su ego, porque tenían que estarse sujetando pues a un gobierno que había sido impuesto. Pero tenían que hacerlo porque había sido impuesto de parte de Dios, o puesto por parte de Dios de esta manera. Ahora, nosotros vamos a ver que hay algo importante en este caso. Nosotros vemos a la autoridad del judío que se basaba conforme a las leyes que Dios marcaba. ¿Ok? Pero cuando llevaron a Cristo ante los tribunales, tuvieron que llevarlo ante los tribunales romanos, sujetarse a esas leyes. Ahora, Cristo, en su pensamiento, pudo haber dicho, por lo que me hicieron los romanos, no se sujeten a las autoridades. Confíen más en su prudencia de ustedes, confíen más en las cosas que ustedes saben y conocen de Dios, antes que sujetarse a las leyes terrenales. O sea, no les dijo el Señor que ignoraran a las leyes terrenales. ¿Qué es lo que el Señor plantea? Primeramente dice, todos deben respetar la autoridad del gobierno. No importa. Y Cristo siempre fue respetuoso, aún incluso delante de aquellos que lo cuestionaban. Y el Señor respetaba a esa autoridad. Pero solamente las palabras que Cristo mencionó es que cuando uno de los gobernantes le dijo, ¿no ves que yo tengo el poder para liberarte o para condenarte? Solamente el Señor le dijo, no tuvieras esa autoridad si no te hubiese dado del cielo, si no se te hubiese dado de arriba. Eso es muy importante, hermanos, porque nosotros entendemos. Cristo sabía que toda autoridad viene de lo alto, y eso es importante. Después dice, no hay autoridad que no sea de parte de Dios. Versículo 2. Por lo tanto, quien se opone en contra de las autoridades también se opone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Hermanos, debemos sujetarnos a las autoridades. Debemos hacerlo. Es un mandamiento, no es una opción. A veces nosotros pensamos, hermanos, que son opcionales estas cosas. Debemos hacerlo porque Dios las ha puesto. A pesar de que el gobernante no me caiga bien, que esté en contra de tal vez su ideología, que el gobernante, que el presidente de nuestro país o del país en el que te encuentres está ahí, ¿sí? Y tal vez no estemos de acuerdo con su ideología. ¿Debemos respetarle? Por supuesto que debemos respetar. Debemos respetar en todo momento. Solamente hay una circunstancia en la que nosotros necesitamos prestar atención. Vamos a hablar de ella, pero ahora, dice las Escrituras, verso 3, las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que, si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán. Dice la Reina Valera, haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Posteriormente, el verso 4, porque el que gobierna es un siervo de Dios para tu beneficio, pero si haces las cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por tanto, por eso es importante, obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas. Hermanos, es importante entender esto. Dios creó las leyes para respetarlas. Dios permitió que cada pueblo, que cada nación, que cada país tuviera sus propias leyes, para que cada uno de los gobernantes, cada uno de los habitantes se sujeten a esas leyes, las cumplan. Pero recuerda, el incumplimiento de las leyes amerita una pena, un castigo, ¿ok? Entonces, nosotros quebrantamos las leyes, por supuesto que vamos a recibir una consecuencia, un castigo. ¿Quieres no ser castigado? Pues dice las Escrituras, haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Yo sé, hermanos, que muchas veces no estamos de acuerdo con los pensamientos de los gobernantes,
que a lo mejor hay cosas que decimos, o sea, son cosas que son tremendas para escuchar, ¿no? Y a lo mejor decimos, wow, bueno, o sea, para no meternos, ¿no? En esos detalles. Pero al final de cuentas, hermanos, esos hombres están ahí. ¿Quién los va a juzgar? ¿Nosotros somos jueces de ellos? No, no somos jueces. Pero por esa razón también el Señor siempre nos ha dado ese libre albedrío, esa libre decisión para escoger a nuestros gobernantes. Y si un gobernante está siendo puesto ahí, es porque la mayoría del pueblo, porque acuérdate que nosotros somos un pueblo demócrata, como nación, ¿ok? Como territorio, tenemos justamente esto, democracia, y nosotros vamos a elegir al gobernante que va a estar dirigiendo a nuestro país y conforme a esos votos, obviamente va a ser puesto y elegido ahí. Al final de cuentas, los que han llegado, pues bueno, son puestos y Dios ha permitido que esto suceda. Pero al final, también necesitas comprender que si ellos están ahí, tienen una función. Ahora, ya están ahí. ¿Qué, ¿Cuál es nuestra parte? ¿Hablar mal de ellos? ¿Criticarlos? Porque muchas veces también cometemos ese error. ¿Ok? Como seres humanos, el ser humano es muy dado a criticar, a hablar, ¿sí? En vez de criticar, ora por tus gobernantes. Oremos por ellos para que Dios les dé sabiduría. Recuerda también que ahí en el libro de Daniel, nosotros tenemos el ejemplo que Dios es quien pone y quita reyes. ¿Ok? Y Dios, a través de la escritura en la pared del hijo de Nabucodonosor, nosotros vemos esto, que él fue probado, fue puesto en balanza y que fue hallado falto. O sea, que el tiempo de su gobernado, que su tiempo de su reinado había llegado a un fin y Dios ya había trazado eso, porque al final no era, ¿sí? Apto, no fue hallado completo para el puesto. A través de la historia de nuestro país o del país en el que te encuentres, yo estoy seguro que has tenido diferentes gobernantes, algunos buenos, algunos que han dejado mucho que pedir, pero pues al final de cuentas, hermanos, hermanas, nosotros nuestra misión es solamente sujétate. No puedes quebrantar una ley por tu propio bien. Si tú quebrantas una ley, el que va a recibir la consecuencia es cada individuo que quebranta esas leyes. Así que no lo hagamos, porque al final nada te conviene de esto. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo seguir hablando mal de un gobernante o de alguna autoridad? No lo hagas, porque esto te perjudica, perjudica tu imagen, te hace ver mal, ¿sí? Bueno, no estás de acuerdo, puedes dar una opinión, un punto de vista, pero al final es eso, una opinión. Pero no pongas a dialogarte con otra persona para criticar al hombre que está ahí, porque recuerda algo, es tu prójimo. Y al final de todo, también esto cuenta, es un testimonio delante de los hombres, porque todos nosotros debemos de saber que de lo que salga de nuestras bocas, hermanos, los demás están prestando oídos, están prestando atención a todas las cosas que estamos diciendo. ¿Cómo quedarás si estás criticando a alguien que es semejante a ti? Ahora, ¿cuál es la única razón por las cuales, como cristiano, como hijo de Dios, como hija de Dios, no debes sujetarte a una autoridad terrenal? Cuando quieran manipular tu fe, cuando quieran manipular tu creencia, ¿sí? Tu convicción. Recuerdan ustedes, en el caso también, voy a trasladarme también al libro de Daniel. ¿Recuerdan ustedes a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué hacían estos hombres? Estos hombres estaban convencidos, tres jóvenes que tenían una convicción en el Señor, adoraban a Dios y creían en el único Dios verdadero. ¿Se sujetaban a las autoridades de Babilonia? Claro que se sujetaron.
Pero ¿en qué momento ellos decidieron no hacerlo? Cuando Nabucodonosor quiso manipular su fe. Quiso hacerles actuar de una manera en contra de los principios que Dios les pedía. ¿Recuerdan ustedes? Que la instrucción era que se postraran ante su estatua, que la adoraran y que la reverenciaran ante toda situación, pero si no iban a morir. ¿Recuerdan la respuesta de ellos? Sépalo, oh rey, que aunque calientes el horno de la manera que lo quieras calentar, no te honraremos a ti, ni nos postraremos ante tu estatua. Y su convicción era, Dios puede librarnos de ese horno en llamas, pero si no lo hiciera, no importa. De todos modos, nuestra fe no va a cambiar. Hermanos, cuando tu fe se vea manipulada o quiera verse manipulada, entonces tú puedes elegir no. Muchos hombres fueron llevados ante las autoridades, fueron muertos por causa de la fe que ellos tenían. Pero no te preocupes, porque el mismo Señor nos enseña, no le tengas miedo a quien puede quitarte la vida. Más bien, tienen temor al que puede echar aún incluso tu alma al infierno, al lago de fuego y azufre. ¿Quieres sufrir esto? Bueno, entonces piensa, porque en aquellos tiempos de persecución, en aquella persecución tan grande que fue con Nerón, muchos hombres y mujeres murieron por causa de su fe, porque se negaron a negar su fe. ¿Ves? Aquí es importante esto. Los que salieron librados fueron porque renunciaron y dijeron, muy bien, renunciamos. No seguimos a ese tal Cristo. Y se apartaron de la fe. Se apartaron del amor de Dios. ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? Vivir en esta tierra, pero morir eternamente. Qué grave es este asunto. Puedes morir en esta tierra, pero vivir eternamente. Esa es la gran diferencia, amado hermano. Gracias a Dios, tenemos un pueblo libre y soberano, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos libre también culto de adoración. Así que nosotros, hermanos, debemos de saber, gracias a Dios, estamos en un buen lugar. Países donde, bueno, hasta el día de hoy tenemos esa oportunidad de adorar y creer en el único Dios verdadero. Así que, hermanos, hagamos lo que el Señor nos está pidiendo. Posteriormente a ello, hermanos, también nos pide, también para esto pagan ustedes impuestos, porque los gobernantes son siervos públicos de Dios y dedican su tiempo a cumplir con su trabajo. Paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tengan que respetar y denle honor al que tengan que darle honor. Aquí es otra de las situaciones donde nosotros necesitamos analizar. ¿Es correcto pagar impuestos? ¿Sí o no? La misma pregunta le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Es correcto dar tributo? Dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Recuerden aquí, esto es importante. Si tú, yo y todos los que estamos en el Señor, y todo ser humano debería hacerlo, tiene que pagar impuestos, debe hacerlo. Por cuestión también de respeto hacia Dios. Dale a César, dale al gobierno lo que es del gobierno y dale a Dios lo que es de Dios. Si necesitas pagar impuestos, hazlo. Pero hazlo con integridad. No manipules también tus impuestos para pagar lo que no es. Haz con integridad todo lo que tengas que hacer. De otra manera, hermanos, entonces nosotros también estaríamos quebrantando la ley si no lo hacemos de la manera que Dios nos está pidiendo. Amados hermanos, es importante entender esto. Si nosotros respetamos esas leyes, entonces Dios te alabará. ¿En qué sentido? O sea, te dará recompensa. Cuando cuando la Biblia nos enseña, tendrás alabanza de Dios, o sea, te felicitará Dios, te dirá bien hecho, ¿sí? La gente te tendrá en alta estima y te tendrá en buen concepto.
por ser un ciudadano respetable y honorable. Pablo hablaba de esta manera a los romanos, los judíos, tanto los judíos como gentiles, conversos, porque ellos sabían justamente las leyes y tenían que respetarlas, hermanos. No es diferente hoy. Hoy es el buen tiempo, un buen momento para que nosotros demostremos que somos verdaderamente cristianos. Gracias a Dios, hermanos, tenemos todo para hacerlo. Ahora, en el versículo 8 menciona, no tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarse los unos a los otros, porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. No hay mucho que explicar. Paga lo que debes. ¿Sí? Hay un dicho en el mundo, no sé si lo hayas escuchado. Paga lo que debes. Toma chocolate. O sea, quiere decir que cuando no tienes deudas, puedes sentarte a tu mesa relajado a disfrutar de un buen café, de un buen chocolate, de disfrutar un té. Porque cuando alguien tiene deudas, nada le sabe rico, nada te sabe bien, porque estás preocupado cómo pagar aquellas deudas. Pero ¿cuál es la única deuda que dice el Señor que debemos tener? El amarnos los unos a los otros. O sea, quiere decir que aunque veas a tu hermano el domingo y lo ames ese domingo, al siguiente tienes que amarlo otra vez. Y toda esa semana tienes para pagarle con ese afecto, con ese cariño para la siguiente vez que lo veas. Y al final de todo, puede ser que en algún momento te hayas disgustado con alguien, con tu hermano, con tu hermana, con tus familiares. Ponte a cuentas, ámales, ama a tus hermanos de la fe, ama a tu familia también sanguínea. Esto es importante. Si nosotros aprendemos a hacer esto, el amor de Dios se va a demostrar al mundo. Por eso dice las Escrituras en el libro de Juan, que en esto conocerán que somos sus discípulos, si tenemos amor los unos por los otros. Así que también dice, pues la ley dice, no cometas adulterio, no mates a nadie, no robes, no desees lo que es de otros. Esos y todos los otros mandamientos se reúnen en uno solo. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. Cosa que nosotros no debemos ignorar. Sé que hay hermanos, sé que hay familia que es difícil de amar, porque lo hemos experimentado todos. Pero aun cuando nuestra familia sea difícil, cuando nuestros hermanos sean difíciles de amar, amémoslos, porque esto es lo que nos conviene. Y ahí se demuestra verdaderamente que estamos cumpliendo el mandamiento del Señor. El amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface toda la ley. Es bueno que hagan esto que les digo, porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche ya está acabando. El día está por comenzar. Entonces, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. En otro tiempo vivíamos en oscuridad. Tuvimos tiempo para hacer las cosas que iban en contra de Dios. Pero tuvimos ese tiempo no porque realmente Dios quisiera que nos alejáramos de su presencia, fue porque Él nos dio esa libre decisión y nosotros tomamos la decisión de apartarnos de su presencia. Pero ahora que hemos regresado, es lo que les está diciendo también Pablo a los romanos. Les está diciendo, en otro tiempo ustedes vivían en ignorancia, vivían apartados de la luz, pero ahora dense cuenta de algo, ya no están en tinieblas, ahora ya están en la luz, ya están entonces comenzando a entender más, a aclarar más su mente, están viendo que el día del Señor se acerca. Y recuerda, esta carta fue escrita pues en el año 55 más o menos, que nosotros hemos estado analizando alrededor. Pero del año 55
al año 2021 en el que vivimos, pues bueno, no es diferente. Ellos tuvieron su tiempo y les decía el Señor, el tiempo del Señor ya está cerca. Han pasado ya estos años, pero ¿ya vino el Señor? Aún no. Pero cuando dice el tiempo del Señor está cerca, no es que esté diciendo que va a ser mañana o pasado mañana. Está diciendo que te preocupes y te ocupes en hacer lo que te conviene para estar bien delante de la presencia de Dios. Si no estás a cuentas, si no estamos a cuentas con Dios, es tiempo de ponernos a cuentas, porque no sabes si el día de mañana seguirás viviendo. Aún incluso no sabes si este día llegarás a la noche y dormirás solamente el sueño natural o dormirás para entregar cuentas. O, bueno, otra cuestión que es peor todavía, que es, la verdad, lo más preocupante es que mueras, pero mueras sin Cristo. Por eso cuando es sueño de los justos, sabes que estás en victoria, que estás en triunfo. Pero si mueres, pero te pasa exactamente lo mismo que aquel hombre rico, entonces lamentarás. Lamentarás no haberte arrepentido. Lamentarás no haber hecho lo que Dios pide. Por eso, hermanos, es importante. Vivamos correctamente, dice las Escrituras, como la gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni a borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor, revístanse como el Señor Jesucristo y no piensen como piensan todo el mundo en satisfacer sus propios deseos. Cuidemos lo que hagamos. Cuida y cuidemos cada uno de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. De esa manera, entonces, Dios nos dará la recompensa. Esforcémonos porque sé que no es fácil, amados, pero es un gran reto. Es una gran bendición el poder estar en Cristo. Capítulo 14 nos dice: reciban bien en su grupo a los que tienen dudas y no dejen que esas dudas sean motivo de discusiones entre ustedes. El capítulo 14 va a ser un capítulo muy también importante para nuestro entendimiento. En el primer versículo comienza: reciban en su grupo, o sea, reciban entre ustedes a las personas que son débiles en la fe, a los nuevos, a los que apenas están comenzando el camino. Muchas veces, amados hermanos, se comete un error garrafal dentro del pueblo de Dios, porque aún nosotros mismos, que ya hemos avanzado y que ya hemos pasado por circunstancias adversas y que tal vez hemos madurado en el Señor, digo tal vez porque espero que lo hayamos hecho, ¿verdad? Que no seamos como desde el principio llegamos, que estemos en pañales en el Señor, sino que ya seamos maduros en Cristo. Yo sé que hay situaciones que a veces, pues bueno, sobrepasan también tal vez nuestra carnalidad, hermanos, y a lo mejor muchas veces nos exasperamos, nos molestamos o circunstancias que tal vez aún todavía, como el apóstol Pablo decía, pues gobiernan en nuestros miembros. Pero sé que de alguna manera hemos crecido. Así que el apóstol Pablo llega diciéndole a los romanos: reciban entre ustedes a los débiles, recíbanlos, cobíjenlos, ayúdenles a crecer. No seamos de los que inmediatamente levantan juicios y critican y hablan mal los unos de los otros. Esto no es correcto. Si hasta el día de hoy nosotros hemos visto actitudes o hemos tenido actitudes como estas, tengamos en cuenta que Dios va a ser quien juzga a su pueblo y juzgará nuestras acciones. Así que dice el verso 2: unos creen que se puede comer toda clase de alimentos, pero otros que tienen dudas creen que solamente se pueden comer verduras. El que come toda clase de alimentos no debe creerse mejor que aquel que no come de todo.
Y el que no come de todo no debe criticar al que come toda clase de alimentos, pues Dios lo aceptó así. Tú no puedes juzgar al siervo de otro solo por su propio. Tú no puedes juzgar al siervo de otro. Solo el propio amo puede aceptar o condenar a su siervo. Y será aceptado porque el Señor es capaz de hacer que su siervo sea aceptado. Aquí es algo interesante también de entender. ¿Qué es lo que Pablo está exhortando? ¿Y qué es lo que está enseñando a través de esto? Acerca de los alimentos, acerca de la carne, acerca de las frutas. En aquellos tiempos, recuerden, como también hasta el día de hoy, hay alimentos que se ofrecen en sacrificio a los ídolos. Aquellos tiempos, bueno, era muy acostumbrado ofrecer carne, ¿okay?, en sacrificio a los ídolos. En aquellos entonces, muchas veces, tal vez los que eran débiles en la fe, pues decían, oye, esa carne justamente es la que se ofrece hoy para tal ídolo. Entonces, no debes comerla. Puede ser, hermanos, que en ese momento coincidió que los hermanos que estaban en ese momento comiendo carne, comían una carne que era parecida, pero que no había sido sacrificado a los ídolos, ¿sí? O era la misma carne, pero no era el sacrificio que la gente estaba diciendo. Provenía de un animal que era igual. Aquí es importante entender esto. Todo lo que es sacrificado a los ídolos, no debemos comerlo, porque es un sacrificio a un ídolo. ¿Okay? Los hermanos de Roma, ellos estaban diciendo, no, es que yo no lo estoy consumiendo de allá, pero eres muy débil para entenderlo. Y al otro que no comía carne, o al otro que no comía cierto alimento, le causaba conflicto, porque decía, ¿cómo es posible que tú estés comiendo también de eso? Puede suceder, hermanos, que al igual común, tal vez sea una fiesta del pueblo, de la ciudad en la cual te encuentres, y siempre hay un ídolo que se le menciona el ídolo patrono, ¿ok?, de ese lugar. Y tal vez se le ofrece comida, y tal vez se le ofrece cierto alimento, pero coincidió que ese mismo día cocinaste algo similar, ¿sí? Y a lo mejor pueden pensar los demás si llegan alguien a visitar tu casa, ¿a poco tú comes también de eso? Pero tú sabes que no lo ofreciste o no hiciste ese guiso con ese motivo. Coincidió que lo hiciste. Eso es importante que nosotros entendamos. Explicar y darle a entender a los hermanos que nosotros no seguimos las tradiciones humanas. Que un alimento no es lo importante, sino la acción con la que se está haciendo. Si tú sabes abiertamente que algo es sacrificado a un ídolo, pero aún así lo consumes, entonces estás condenando tu propia alma porque sabes para quién es dirigido. Pero si tú lo haces con una conciencia limpia, bueno, nadie tiene por qué criticarte. Nadie tiene por qué condenarte porque tú sabes que no lo estás haciendo con ese motivo. Pero tú preparaste ese guisado. Pero si alguien más te lo llevó y tú sabes de dónde proviene, ten cuidado, porque también es algo que te puede llevar a la condenación. Este es un tema que pudiéramos abarcar y abundar, pero nos llevaría mucho tiempo. Pero simplemente, hermanos, es comprender que Dios nos pide que nosotros seamos sabios para no hacer tropezar a los demás. Ahora, hay hermanos débiles. Necesitamos ayudarles a crecer, pero no, obviamente, criticándoles, no obviamente siendo hoscos con ellos, o sea, que seamos duros con aquellos que apenas están creciendo, sino tenerles paciencia y amor, hermanos. Ahora, también habla acerca de los que son nuevos, que son bebés en Cristo, que son débiles en la fe. Y dice, otro caso, uno piensa que un día es más importante que otro, y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno debe decidir por sí mismo. Me salté un versículo, el 4. Tú no puedes juzgar al siervo de otro, solo el propio amo puede aceptar o condenar al siervo. Acuérdense, nosotros no somos jueces de nadie. Dios no nos ha puesto como jueces y como verdugos. Dios te ha puesto como siervo.
nuestro amo, que es Jesucristo, es el único que juzgará sobre nosotros. Pero va a juzgar conforme a nuestros actos y nuestras obras y nuestros pensamientos. Ahora, y será aceptado porque el Señor es capaz de hacer que su siervo sea aceptado. Posteriormente dice, otro caso, hay unos que piensan que un día es más importante que otro y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno debe decidir por sí mismo. El que le da más importancia a un día que a otro, lo hace para agradar al Señor. El que come todos los alimentos, lo hace para agradar al Señor, pues le da gracias. El que no come de todo, lo hace también para el Señor y le da gracias. Todos vivimos para el Señor y ninguno vive o muere para sí mismos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, vivos o muertos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó por esta razón, para ser Señor de vivos y muertos. Ahora, fíjense que es interesante esto. Cristo, cuando sanaba a los enfermos, a muchos de ellos los sanó en el día de reposo. ¿Qué es lo que se enfocaba o en qué se enfocaban los judíos? En el día. Y decían, es que no, el sábado es sagrado y nadie tiene que quebrantar. Nadie tiene que hacer algo que sea diferente. Pero Cristo mismo les reprendía y les decía, son hipócritas ustedes que están criticando, porque si su buey cayera a un pozo, ¿no lo sacarían en ese mismo instante? Aunque fuera día de reposo, sí lo harían. Y dice, ustedes me critican por hacerlo bueno, díganme, ¿qué es correcto? ¿Hacerlo bueno o hacerlo malo? ¿En qué se enfocaban los judíos? En un día. Pero, ¿cuál es la enseñanza del Señor? ¿Realmente el día es lo que hace al hombre o el hombre lo que hace al día? Nosotros debemos de saber, un hombre va a hacer que su día a día viva en santidad. Todos los días son santos, hermanos. Todos los días son un buen tiempo para glorificar a Dios. Así que, hermanos míos, si uno quiere decir, pues es que el sábado, el viernes es más importante para mí, el sábado, el domingo es más importante para mí. Bueno, hermanos, está bien, es cuestión de opinión, es cuestión de perspectiva. Pero donde sí no hay, hermanos, cambio, es en el día de adoración al Señor. El día que a Cristo ha pedido que la iglesia se reúna y adoremos a su nombre es el primer día de la semana, el día domingo, ¿ok? Pero si el domingo, hermanos, aún así, yo puedo estar quebrantando mandamientos de Dios y llegarme a reunir el día domingo, pues bueno, entonces realmente lo que el Señor me está pidiendo por respetar su nombre, por adorar, por respetar sus mandamientos, no lo estoy haciendo. Entonces, no se trata de domingo, hermanos, porque el domingo es para adorar, es correcto. Pero solamente porque es domingo tengo que vivir en santidad. Si yo tengo ese pensamiento, entonces estoy equivocándome. Porque tanto el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado se hicieron para glorificar a Dios. Porque cada día es un día para que yo demuestre que soy verdaderamente siervo de Dios. No solo porque es domingo tengo que respetarlo. Tengo que respetarlo todos los días de la semana. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? No cambia el día de adoración. Porque lo que cambia entonces en nuestro pensamiento debe cambiar es que no solamente porque es domingo, tengo que portarme bien y los demás días no. Domingo, lunes o martes o miércoles, viernes o sábado, tengo que hacer exactamente lo mismo. Porque ya no soy de las tinieblas, sino ahora pertenezco a la luz. Y esto es también lo que pues muchas veces los hombres se enfrascan. Es que ese día es más importante. Todos los días debemos de vivir en santidad, hermanos. Amados míos, nosotros también vemos que el Señor va a vivificar. Si estás vivo, vives para Cristo. Pero si mueres, asegúrate de morir para Cristo, hermano. Porque el Señor es Señor de vivos y muertos. Acuérdate, porque aunque estés muerto, vivirás.
Él tiene el control sobre la vida y la muerte. Por esa razón, es necesario que nosotros vivamos en respeto y en reverencia hacia Dios. Ahora, verso 10. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante Él. No debemos creer que nosotros somos mejores que los demás. Lamentablemente, hoy en día, hermanos, se ve una triste realidad. Que hay hombres que piensan porque tienen más conocimiento o tienen más años en el Señor, se creen más importantes que los demás. Y eso es muy triste, porque entonces los hombres quieren ser reconocidos por sus años, por su vida que tienen, por su conocimiento, y quieren juzgar sobre los demás. Y aún incluso minimizan a los demás, diciendo que no pueden hacer ese trabajo porque no tienen tanta experiencia, no tienen tanto conocimiento. Menosprecian el trabajo de los demás hermanos. Es un error que se ha caído y muchos hombres, lamentablemente, están cayendo en ese error. Van a ser juzgados severamente por el Señor porque dicen, no se hagan muchos de ustedes maestros porque recibirán mayor condenación. Tengamos cuidado, amados. Si tienes conocimiento, úsalo para glorificar a Dios. Úsalo para ser humilde. No te creas más que los demás. Esto es importante que lo tengas siempre en tu mente. Recuerda, hermano, que Dios nos dará una lección de humildad si nosotros empezamos a perder el piso. ¿Ok? ¿Tienes conocimiento? Ayuda. Habrá hombres que no quieran ser ayudados, que van a ser tan arrogantes que no van a querer escuchar. Pero a ellos, déjaselos en manos de Dios. Dios se hará cargo de ellos. Y horrenda cosa, hermanos, es caer en manos del Dios viviente. Por eso dice que Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. Pero también, hermanos, Él humilla a los soberbios. Y pues bueno, entonces es algo para analizar. Como está escrito, dice el verso 11, el Señor dice, prometo por mi vida que todos se arrodillarán ante mí y todos reconocerán a Dios. Todos se humillarán. Creas o no creas en el poder de Dios, te humillarás ante Dios. Dios humillará a todos. No todos, obviamente, serán salvos. Pero ese día, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, todos estaremos ahí presentes. Posteriormente dice, hermanos, así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Por esto, dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de que ningún alimento en sí está prohibido. Pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces estarán prohibidos para él. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que en aquellos entonces, cuando el Señor pidió que no se consumieran alimentos, ciertos animales, era porque la medicina aún, hermanos, estaba por ser descubierta con toda la fuerza que en postreros años se descubrió, hermanos. ¿Ok? Descubrir más plantas medicinales y que Dios pusiera los medios y el conocimiento para que la medicina pudiera llegar a ser efectiva. Si comían una carne contaminada, ¿cómo iban a salir de ese problema? Imagínense también, Señor, que ellos, el pueblo de Israel, estaban en desierto. Y si se enfermaban de una carne que ellos no debían comer porque transmitía alguna infección, imagínense cómo va a estar todo el pueblo. Todo el pueblo iba a morir. Así que por eso el Señor fue muy específico. Posteriormente, nosotros vemos que el Señor ahora dice, muy bien, lo que tengas que comer, cómelo. Recuerda, es algo importante. El estómago fue creado para los alimentos y los alimentos para el estómago. Y todo lo que entra al estómago va a ser desechado. Gracias a Dios, nosotros tenemos ahora los avances médicos, que Dios ha dado sabiduría a los médicos
para que nosotros podamos tener a nuestro alcance medicina específica. Dios es sabio, hermanos. Pero, pues si alguien no quiere consumir algún alimento, pues hermanos, esto no influye en nada. O sea, no te afecta ni a ti ni a mí. Si alguien dice, pues es que yo quiero comer puras verduras, bueno, verduras. O sea, si yo quiero comer carne, pues come carne. No hay ningún problema. A veces nos enfrascamos en cosas tan triviales, en cosas tan sencillas y perdóname la expresión tan tontas, hermanos, que perdemos el tiempo en este tipo de situaciones, de tonterías. Hermanos, eso no es realmente importante. Si tu hermano o tu hermana comen o no carne, comen o no verduras, pues es problema de ellos. O sea, al final de cuentas, no vamos a ser juzgados por lo que comamos, sino por lo que salga de nuestro corazón, de nuestra mente, porque acuérdate, de la abundancia del corazón habla la boca, y el Señor va a juzgar el corazón y la mente. Eso es lo que ve Dios. Así que, si tenemos problemas por esto, es, bueno, si tú no comes carne, no juzgues a tu hermano que lo come. Si tú no comes verduras, no juzgues a tu hermano que las come. ¿Sí? Así que esto es crucial, trascendental, para que nosotros lo entendamos. Verso 14. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de que ningún alimento en sí es prohibido. Pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces estarán prohibidos para él. Si lo que comes le hace daño a la fe de tu hermano, entonces ya no actúas por amor. Ahora, esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Ok? Hay que hacerle entender al hermano que al final lo que estamos consumiendo no nos hace daño. Solamente hay un mandamiento perpetuo. No comas sangre. ¿Ok? No comas sangre. Eso es perpetuo, o sea, es para toda la vida. No cambia el Señor en este aspecto. Ahora, porque en ella, primeramente, radica la vida del animal. Segundo, el Señor no los pide porque acuérdate que la sangre contiene la mayor cantidad de parásitos que pueden ser transmitidos al ser humano. Por esa razón, Dios es tan sabio que nos dice esto es perpetuo, o sea, es un mandamiento que no va a cambiar, nunca. Así que es la única cosa. Pero, pues a lo mejor a tu hermano le está causando conflicto cierta cosa, ¿sí? Y primero hay que ayudarlo a entender. Pero pues si no lo entiendo, entonces, hermanos, actuemos con sabiduría, ¿ok? Pues a mi hermano le molesta que tome coca. Pues, por amor a él no voy a tomar Coca-Cola, ¿ok? No voy a tomar cierto refresco, ¿sí? A lo mejor mi hermano se incomoda que me esté comiendo chicharrón, ¿ah? Porque hago mucho ruido con la boca. Y a lo mejor lo incomodo y sé que lo incomodo porque, de verdad, hermanos, sé que hay cosas, como digo, tan triviales que pueden parecernos a nosotros, pero me está causando conflicto. Bueno, hermano, cuando me reúna contigo, realmente no voy a hacer esto que te molesta a ti por amor, ¿sí? Pero, pues obviamente, hermanos, tener misericordia. Esa es la misericordia. Sé que a veces podemos pensar, pues qué infantil o pues, por qué tontería, ¿no? Pero, hermanos, necesitamos cuidar de la fe, del amor, de la salvación de los demás. A veces parece que no es importante para algunos, pero pues lo es, hermanos. Así que, pues bueno, solamente con que comprendan esto. Si ya hablamos con nuestros hermanos, podemos llegar a un punto medio. Hermano, te invito a mi casa, ¿sí? Te horneo tus verduras que te gustan a ti. Sé que a lo mejor te molesta que coma un conejo, ¿ok? Pues ese día, pues bueno, me preparo una chuleta. De todos modos, no voy a dejar, o sea, yo me gusta la carne, que te preparo a ti tus verduras y me como una chuleta. No me como un conejo, para que no te dé conflicto. Simplemente, o sea, llegar a puntos medios. Por esa razón también dice las Escrituras. Entonces, Cristo murió por esta persona, así que no permitas que lo que tú comes destruya su fe. No den pues lugar a que se diga que el bien que hace es malo. En el reino de Dios lo importante no es lo que comas o bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera
agrada a Dios y será estimado por todos. Nos damos cuenta, o sea, es el mandamiento, es decir, pues no hagas nada que es bueno en realidad, pero a la otra persona le parece malo porque le va a causar ese conflicto. Mejor hagamos siempre con sabiduría y actuemos siempre con humildad para que el nombre de Dios no sea vituperado. Verso 19. Entonces, hagamos lo que trae paz y ayudemos los unos a nosotros a fortalecer nuestra fe. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Se puede comer de todo, pero no está bien comer algo que haga pecar al otro. O sea, puedes comer de todo. ¿Qué dicen las Escrituras? Y aquí es importante para aquellos que aún siguen pensando, es que no es correcto que comas esta cosa. Es bueno comer de todo. Es correcto. No pasa nada. Pero al final voy a ser responsable si mi hermano o mi hermana tropieza por mi causa. De esto voy a ser responsable. Ahora, es mejor no comer carne ni tomar vino si esto hace que tu hermano caiga en pecado. Es mejor no hacer nada que haga debilitar la fe de tu hermano. Y aquí llega este punto, ¿no, hermanos? Diciendo, ¡guau! Entonces, hermano, ¿sí puedo echarme mis copas? Hermano, hermana. Cuando hablan las Escrituras de tomar vino, recuerda que hay culturas, en este caso, una de ellas es que, bueno, comen carne y por motivos de digestión toman una copa de vino. No quiere decir, hermano, que vamos a estar echando trago, pero me encanta la bebida, pero pues bueno, yo sé que pues al final, si me emborracho, soy borracho, esa es mi debilidad. Entonces, pues me voy a echar mis pegues, ¿no? Hermanos míos, si algo es tu debilidad, no lo hagas. Si algo es la debilidad de alguien más, no lo hagas. No estoy diciendo que tomes vino en la comida, ¿eh? O sea, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hermano, hermana, que justamente por la costumbre que ellos tenían de comer y para la digestión, beber una copa, un trago de vino, lo hacían para su digestión. Aún recuerda que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino para sus problemas estomacales, que no olvidara de hacerlo. ¿Okay? No le está diciendo Pablo a Timoteo que fuera un borracho. Hay un propósito de las cosas. Ahora, el mundo quiere tergiversar esto y tomarlo para decir, ve, está bien que tomemos. No, no es permiso para hacerlo. Solamente es por cuestión específica de salud. Pero también no agarren ese pretexto para decir, por mi salud, me he hecho unas cuantas caguamas, ¿no? Entonces, tampoco, hermanos. Seamos sabios en este aspecto. Creo que no hay mucho que abundar, simplemente es los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Si algo te hace tropezar a ti o hace tropezar a tu hermano, pero lo haces, entonces estás pecando. Entonces, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Así que, bueno, analízalo también, mi hermano, mi hermana, para que, bueno, no tengas como que esa permisividad, te des a ti mismo, a ti misma, para hacer algo que no te conviene. Posteriormente, esto dice, tus creencias sobre estas cosas deben ser un secreto entre Dios y tú. Afortunado el que puede hacer lo que cree que es correcto sin sentirse culpable. Pero el que come algo dudando que está bien comerlo, se condena a sí mismos porque se va con sus creencias. Así que todo lo que hagas con tus creencias es pecado. Amados hermanos, es importante que nosotros entendamos esto. Dios quiere que nosotros entendamos que nuestras creencias, o sea, lo que nosotros creemos que está bien comer, ¿sí? O beber, pueden afectar o no a alguien más. No está hablando de la fe, no está hablando del amor hacia Dios, no está hablando de estas cosas, está hablando de lo que nosotros estamos consumiendo, de lo que nosotros estamos bebiendo. Así que nosotros seamos sabios en este aspecto, porque de otra manera, entonces sí podemos hacer tropezar a nuestros hermanos. Así que, amados, pues, analicemos esto porque es importante para nuestra salvación y la salvación de nuestros hermanos. Capítulo 15. Nosotros
que no tenemos estas dudas, debemos soportar, nosotros que no tenemos esas dudas, debemos soportar pacientemente las deficiencias de los que tienen dudas y no buscar agradarnos a nosotros mismos. En lugar de esto, debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlos. Así los ayudaremos a fortalecer su fe. Creo que todos hemos experimentado este tipo de situaciones, amados. Todos hemos llegado a pasar una circunstancia donde hay hermanos que, bueno, apenas están creciendo y tienen esas debilidades y tienen esas situaciones. Hermanos míos, esto es lo importante. Ayudemos. Por eso es, la instrucción es crucial. Dice, no, nosotros que no tenemos esas dudas, tú que ya maduraste, esa es la expresión de Pablo hacia el pueblo al cual está hablando, pero ahora también a nosotros, tú que ya no tienes esas debilidades, esas dudas en tu vida porque ya has madurado, bueno, tienes una responsabilidad. La responsabilidad tuya es ahora ayudar al hermano o a la hermana que está en crecimiento a tener su fe fortalecida. Ayúdale a crecer, ayúdalo a fortalecerse. De otra manera, entonces no será fortalecido. Posteriormente, nosotros vemos, en lugar de eso, debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlos. Yo sé, hermanos, hermanas, que hay muchas veces que, vuelvo a mencionar, hay gente difícil. A lo mejor somos difíciles. A lo mejor nuestro carácter, híjole, es tremendo, ¿verdad? Porque habemos personas con carácter fuerte. Yo soy una de ellas, hermanos, ¿ok? Y es algo que yo estoy luchando y estoy trabajando en mi carácter, en mi forma de ser, hermanos, para que se vea verdaderamente el reflejo de Cristo. No es fácil, pero estamos creciendo, estamos madurando. Y a lo mejor muchas veces, hermanos, puede ser que somos tal vez intolerantes, hermanos, a que, pues, híjole, pues ya te lo expliqué de una manera y ahora, ¿cómo te lo explico, no? Pero al final, hermanos, es mi hermano, mi hermana, necesita digerirlo. Entonces yo tengo que ser sabio, tengo que ser misericordioso para enseñarle a mi hermano, a mi hermana, para que llegue a la comprensión y a la madurez en Cristo Jesús. Pero si no lo hago de esa manera, entonces ¿cuándo llegará al crecimiento en el Señor? Nunca más, nunca lo hará. Posteriormente nos dice, Cristo mismo tampoco buscó agradarse a sí mismo. Así dice las Escrituras. La gente que insulta también me está insultando a mí. Cristo, hermanos, siempre antepuso sus necesidades por las de los demás. Esto es una gran muestra de amor. Él tenía hambre, pero decidía enseñar. Estaba cansado, pero decidía continuar. Hermanos, él fue vituperado, fue golpeado, fue maltratado, pero decidió callar. Decidió enmudecer y no actuó de una manera deliberada, en agresión, en insulto, sino fue intachable y recto y siempre se mostró como un hombre santo ante los hombres. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Por eso el Señor dice que cuando nos insultan a nosotros, pues hermano, en realidad están insultando a Dios. Están insultando a Cristo. Tan esto es importante que es por esa razón que nuestro testimonio y nuestra fe deben ser intachables. Si haces lo bueno, tendrás alabanza. Si haces lo malo, entonces tengamos mucho cuidado porque tendremos consecuencias de ellos. Ahora, Cristo mismo tampoco buscó agradarse a sí mismo. Perdón, verso 4. Todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza que viene por la paciencia y el ánimo que nos da las Escrituras. Pasaje que hemos repetido incansables meses. Ojo, porque también va a ser una pregunta de examen. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza.
Reina Valera dice, a fin que por la paciencia y consolación de las Escrituras retengamos nuestra esperanza. Así que todo lo que está escrito es para nuestro ejemplo. Bueno o malo, ahí está. No hay pretexto. Siguiente. Dice también, la paciencia y el ánimo vienen de Dios. Le pido a Él que les conceda vivir en armonía unos con otros, como quiere Jesucristo. Así todos a una voz podrán unirse en alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acéptense unos a otros, así como Cristo los ha aceptado. Acéptense para honrar a Dios. Puedo decirles que Cristo se convirtió en siervo de los judíos para demostrar que lo que Dios dice es verdad. Cristo lo hizo para confirmar la promesa de Dios a los antepasados de los judíos. Además, Cristo hizo esto para que los que no son judíos le den honra a Dios por su compasión, como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. También dice, alégrense todas las naciones junto con el pueblo de Dios. Y también dice, alaben al Señor todas las naciones, que todo el mundo alabe al Señor. También dice Isaías, vendrá un descendiente de Isaí para gobernar a todas las naciones. Todas las naciones pondrán su esperanza en él. Que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, ¿mucho que explicar en nuestros versículos? No lo hay, hermanos. Simplemente es cuestión de decir, ¿cómo debemos vivir en armonía? Ese es el punto que ya está llegando a la culminación. Estamos por concluir la carta a los romanos, pero llega a ese punto. No peleen por trivialidades. No discutan por cosas que no tienen sentido en realidad. Vivan en armonía. Si a alguien algo le causa un conflicto a una persona, a un hermano, una hermana, pues hermano, simplemente no lo hagas por arrogancia, por decir, ay, pues qué tonto, qué débil. Mejor no lo hagas caer, no lo hagas tropezar. Mejor ayúdale a crecer. No pelees por cuestiones de opinión. ¿Sí? Defiende la fe, defiende la verdad. Pero defender la verdad justamente no entres en controversias necias, no ataques a los demás. Vuelvo a repetir, cuando nosotros hablamos de una enseñanza, una doctrina, es porque la doctrina que se está diciendo o que se está hablando no te está llevando al final deseado. O sea, esa doctrina hace que los hombres y mujeres se aparten de Dios. ¿Ok? Así que el punto de Dios es que la gente abra los ojos, vea que el camino que está llevando no es correcto y vengan a la presencia de Dios. Pero la fe no se trata de discutir, de alegar, porque al final de esto, hermanos, se demuestran deficiencias. Así que hay hombres que se creen sabios, pero al final, hermanos, terminan de verdad dando una imagen completamente horrible de lo que es realmente la iglesia del Señor. Así que tengamos cuidado, por favor. Dice el versículo 14, hermanos, estoy seguro de que ninguno de ustedes, perdón, vuelvo a repetir, hermanos, estoy seguro de que ustedes están llenos de buena voluntad y tienen todo el conocimiento necesario para poder aconsejar unos a otros. Les escribí francamente muchas cosas que quiero que no olviden porque Dios ha sido muy bueno al darme este don. Mi cargo es servir a Jesucristo. Anuncio la buena noticia de Dios como si fuera un sacerdote. Estoy preparado para los que no son judíos como una ofrenda que Dios puede aceptar, apartada para el poder del Espíritu Santo. Por eso, como creyente en Jesucristo, me siento muy orgulloso del trabajo que hago para Dios. No voy a contarles lo que he hecho, sino lo que Cristo ha logrado conmigo para guiar a los que no son judíos hacia la obediencia hacia Dios. Ellos han obedecido gracias a lo que les he dicho y a lo que he hecho. Han obedecido gracias al poder de los milagros y de las maravillas que han visto y gracias al poder del Espíritu de Dios. Así que
he terminado de anunciar la buena noticia de Cristo, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Siempre he querido anunciar la buena noticia en todos los lugares donde no se conoce a Cristo. Hago esto para no construir sobre el trabajo que alguien ya ha comenzado. Como está escrito, verán los que nunca han sabido de él, entenderán los que nunca han oído de él. Amados míos, Pablo exhortaba a los romanos. Están llenos de buena voluntad. Han aprendido bien. Pablo hacía un trabajo de excelencia y les decía que él no quería ponerse méritos que no le correspondían, pero él se sentía bendecido de ser portavoz de la palabra de Dios, de la palabra del Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros debemos tener importancia. Muchos hombres han cometido el grave error, hermanos, de cuando se paran a hablar a la iglesia ante el púlpito, perdón, enfrente, en el púlpito, lo usan para contar su vida, para contar su historia. Te digo una cosa, amado, hermano. La iglesia no necesita saber lo que fuiste. La iglesia necesita saber de quién te salvó, de quién te rescató, de quién hace la obra y puede transformarlos a ellos. O sea, la gente necesita saber de Cristo. La iglesia necesita conocer más a Dios. No necesita que nosotros le contemos nuestro pasado o cómo nosotros estamos viviendo, porque nuestros hechos hablan de las obras que hacemos ahora. Mejor predica a Cristo, predica de la salvación, predica de cómo llegar a la madurez en Cristo Jesús. Predica de la palabra, no de tu vida, no de tus anécdotas. Puedes utilizar un ejemplo, pero no que lo que digas o lo que enseñes sea solamente de lo que te ha acontecido a ti o a tu familia. Porque si tú estás en la iglesia, es porque Cristo te ha salvado. Si tu familia está en la iglesia, es porque Cristo los ha rescatado. Entonces, pues, ¿qué más hay que decir? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que da madurez? ¿Y quién es el que da vida eterna? Eso es lo que la gente necesita saber. Por esa razón, hermanos, necesitamos saber que la gente va a oír de quien no ha oído y va a ver a quien no ha visto. En este caso, a Cristo. Verso 22. Por eso, no me ha sido posible ir a visitarlos. Sin embargo, ahora que ya he terminado mi trabajo en esta región y puesto que desde hace años he querido visitarlos, espero estar con ustedes y disfrutar de su compañía cuando vaya a España. Después, espero que ustedes me ayuden para continuar mi viaje. Ahora voy a Jerusalén para ayudar al pueblo de Dios allí, porque las iglesias de Macedonia y Acaya decidieron hacer una colecta. Quieren ayudar al pueblo de Dios que es pobre y vive en Jerusalén. Y querían hacerlo, y de hecho en su obligación, y de hecho es su obligación, porque ellos no son judíos, pero ahora están compartiendo las bendiciones espirituales. Perdón. Ahora están compartiendo las bendiciones espirituales de los judíos. A cambio, deben compartir con ellos los bienes materiales que tienen. Cuando termine este trabajo y confirme que la colecta que distribuyó entre los que necesitan, saldré para España. De camino a España, pasaré a visitarlos a ustedes. Yo sé que cuando los visite, podré llevarles todas estas bendiciones de Cristo. Hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayuden a luchar pidiendo a Dios por mí. También piden que me libre de los incrédulos de Judea y que mi servicio en Jerusalén sea agradable al pueblo de Dios. Así, si es la voluntad de Dios, con alegría, iré a visitarlos y juntos podremos tomar un descanso. Que Dios, quien es la fuente de paz, está siempre con ustedes. Así sea. Así que, amados hermanos, nosotros al estudiar esos versículos tenemos algo hermoso. Al final de todo, Pablo agradece su fe, su amor, su disposición. Él quiere ir a Roma, no le ha sido posible.
pero la vez que vaya a Roma, no será en libertad, será llevado preso. Pero al final, él quiere seguir haciendo el trabajo. Pide para que Dios bendiga al pueblo, Dios bendiga la obra y que todas las colectas que se hagan con amor. Capítulo 16. Nosotros vamos a continuar con esta situación. Así que la ofrenda es una necesidad que se vio en el primer siglo. Es un mandamiento por inferencia. ¿Ok? La inferencia es que Dios le dio autoridad a Pablo para decirla, para pedirla. Ahora nosotros la seguimos practicando, hermanos, porque esto continúa ayudando a la iglesia en sus necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades? Dice el versículo 1. Le recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es ayudante de la iglesia de Cedera. Les pido que la reciban en el Señor y la atiendan muy bien, así como es como el pueblo de Dios trata a su gente. Ayúdenle con lo que necesite, porque ella también ha ayudado a muchos, incluso a mí. Ahora, el ofrendar, el ayudar, hermanos, como dice la carta a los Corintios también, ¿sí? Es cada primer día de la semana. ¿Lo debemos hacer por necesidad o por obligación? No. Ayudar siempre es pensando, ¿por qué ofrendo? Para ayudar a mis hermanos. ¿La ofrenda es para un solo hombre? No, es para el pueblo de Dios. Por eso dice Pablo en la carta a los Corintios, la colecta para los santos, para los creyentes. El pueblo de Dios, al hacer la ofrenda, se beneficia a ellos mismos. Dios, por supuesto, ve la disposición en que lo hacemos. ¿Ok? Por eso dice, no debes de darlo por necesidad o por obligación. Si te sientes obligado, entonces, pues, hermano, pues mejor no lo hagas. No te estoy invitando a que no ofrendes, te estoy invitando, hermano, más bien a que analices de qué manera lo estás haciendo. Pablo está invitando esto. La ofrenda, hermano, no debe ser peso para ti, no debe ser un pesar, debe ser una bendición. Dar un poco de lo mucho que Dios te da. ¿Cuánto? Tú dispone en tu corazón conforme hayas prosperado, hermano. En el Antiguo Testamento era el 10%, hermano. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo un nuevo pacto. Así que, bueno, esto es para analizar. ¿Ok? Pues hermano, Dios ya no pide cantidades, pide el corazón. Y si tú sabes que necesitas o tienes ese deseo de hacer esa ofrenda, hazlo, hermano, porque esto también llega como olor fragante ante Dios. Ahora, dice que Febe, la hermana, era una mujer con disposición, una mujer que daba sin esperar recibir nada a cambio. El ejemplo que nosotros como cristianos debemos de saber. Esta mujer era una mujer con disposición. Todos los cristianos debemos ser igual. Ahora, los saludos finales que Pablo hace. Saluden a Prisca y Aquila, que son mis compañeros de trabajo en Cristo. Ellos también arriesgaron su propia vida para salvar la mía. Les estoy muy agradecido. La iglesia de los que no son judíos también les dan las gracias. Saluden también a la iglesia que se reúne en casa de Prisca y Aquila. Saluden a mi estimado hermano Epeneto, que fue el primero en seguir a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha hecho un gran trabajo por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, que son mis parientes y estuvieron conmigo en prisión. Ellos se han destacado entre los apóstoles y se unieron a la fe en Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi estimado amigo en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo. Saluden a mi estimado amigo Estaquis. Saluden a Peles, que ha dado prueba de fe en Cristo. Saluden a los familiares de Aristóbulo. Saluden a mi pariente Herodión. Saluden a todos los de la familia de Narciso, quienes creen en el Señor. Saluden también a Trifena y a Trifosa, que han trabajado mucho en la obra del Señor.
Saluden a mi estimada amiga Pérsida, que también ha hecho un gran trabajo para el Señor. Saluden a Rufo, distinguido seguidor del Señor, y también a su mamá, que ha sido como una madre para mí. Saluden a Ancíclito, a Fregonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a todos los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpo y a todo el pueblo de Dios que está en ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Salúdense de todas las iglesias, saludos, perdón, de todas las iglesias de Cristo. Los saludos finales, hermanos. Pues bueno, al final Pablo estaba agradecido y manda saludos a los hermanos que estaban congregándose en Roma. Por eso es importante que nosotros entendamos. Saludaron a los hermanos en Cristo judíos y a los hermanos en Cristo gentiles. Importante esto. Al final, salúdense un beso santo, como en todas las iglesias de Cristo. ¿A quién le pertenece la iglesia? Pablo sabía a quién le pertenecía. A Cristo. Salúdense con un ósculo santo, un beso santo. Varones, saludémonos. En nuestra cultura, no, obviamente, hermanos, no practicamos entre varones el ósculo santo, ¿verdad? El beso de mejilla. Pero sí practicamos un fuerte apretón de manos y un abrazo. Hermanos, practiquémoslo también. Así que cuando nosotros estemos reunidos, tal vez ahora por las circunstancias, por la situación que está en el mundo, tal vez no lo practicamos frecuentemente, pero cuando nos veamos, desea ver a tu hermano, desea ver a tu hermana y saludarla también. A pesar que ahora sea a la distancia, por instrucciones también gubernamentales, por beneficios de salud también. Hagámoslo así, pero no perdamos el amor los unos por los otros. Dice el verso 17. Hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Apártate de los divisionistas, hermano. Hay hombres que causan divisiones. ¿Y por qué? Por cosas triviales, por cosas necias, por pensamientos inútiles. Acuérdate que hay 7 cosas que el Señor aborrece. Y esas son los que causan división. La 7ª cosa. Ahora, dice también las Escrituras, hermanos, tengan cuidado de los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Hay muchos hombres, hermanos, que quieren apartar de la verdad a la familia de Dios. No permitas que esto pase. Si alguien quiere venirte a poner en contra de un hermano o una hermana, recházalo, porque no es correcto. No le permitas entrar a tu casa. No convivas con ellos, porque esas personas lo único que quieren es alejarte de la verdad de Dios. Así que ni les recibas, hermano. Lamentablemente, muchas veces, y no muchas veces, la mayoría de veces, salen entre uno mismo, o sea, entre la familia misma. Se levanta la familia y pone en contra a los demás. Por esas razones, tengamos mucho cuidado. Esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo. Solo están complaciendo sus propios deseos y halagan con palabras suaves para engañar a los ingenuos. Tengamos cuidado de los que adulan, de los que en todo tiempo quieren hacerte sentir bien con palabras fingidas. Sé muy astuto, sé muy inteligente, muy sabio, muy sabia, para poder poner atención a estas palabras y a este tipo de personas. No busques que te alaben o que te adulen, más bien busca que alaben a Jesucristo, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Todos los creyentes saben que ustedes son obedientes. Eso me alegra y espero que sean sabios para hacer el bien e inocentes en cuanto al mal. Muy pronto Dios, que trae la paz, aplastará a Satanás y lo pondrá a los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia. Mi compañero de trabajo, Timoteo, y mis parientes Lucio, Jasón y Sosispater les mandan saludos. Yo, Tercio, estoy escribiendo esta carta por Pablo y también lo saludo en el Señor. Gallo,
quien me aloja y permite que toda la iglesia se reúna en su casa, los saluda. Erasto, el director de obras públicas de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano, también los saludan. Acuérdense también que en aquellos entonces se utilizaban los amanuenses. Pablo fue el escritor de la carta. Solamente el amanuense, o sea, quien plasmó las palabras de Pablo, fue aquel hermano llamado Tercio. ¿Okay? Hermanos, es importante entender esto. Dios es el autor de la carta. Pablo, el escritor. ¿Okay? Pablo envía estas cartas. Tercio ayudó a plasmarlas en el papel. Así que, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que en la iglesia es un trabajo en equipo. Dios es el autor y nosotros trabajemos en equipo. Unos hacen una cosa, otros otra, pero al mismo tiempo todos trabajamos con un solo propósito, que el nombre de Dios sea glorificado. Hermanos, dice el versículo final, a Dios que los hace firmes en la fe, sean la honra. Dios los fortalece con toda la buena noticia acerca de Jesucristo que yo anuncio. Esa buena noticia es el plan secreto que Dios ha dado a conocer, pero que estuvo escondido durante mucho tiempo. Ahora nos ha dado a conocer este plan a través de los escritos de los profetas. El eterno Dios ha ordenado que los que no son judíos conozcan el plan para que crean y obedezcan a Dios, al único y sabio Dios, sea el honor por toda la eternidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Amén. Qué hermoso, hermanos, es poder conocer la gran riqueza de Dios. Así que, con esto, hermanos, terminamos la carta a los romanos. Dios mediante, el día miércoles que nos reunamos, vamos a darle una conclusión general a toda la carta, esperando en el Señor, hermanos, que haya sido de bendición. ¿Cuál es el propósito de la carta a los romanos? Que el mundo conozca que la salvación se ha extendido aún a aquellos que no son judíos, a nosotros, que no pertenecemos a este pueblo. Gracias a Dios tenemos justificación. Ahora, hermanos, hemos recibido la misericordia de Dios. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Pablo que le escribió. Gracias a Dios por revelarnos este gran misterio de salvación. Y gracias a Dios por su iglesia. Amados hermanos, Dios mediante, nos vemos el miércoles para continuar con el repaso general de toda la carta y así poder dar una conclusión. Dios les bendiga, espero en el Señor que sean bendecidos. Vamos a concluir con una oración. Bendecido Dios, Padre eterno, gracias Señor damos por todas las bendiciones que nos das. Gracias por el amor y la misericordia. Pedimos, Padre, por favor, seas con nosotros. Ayúdanos en todo momento a entender tu palabra, tu amor, tu misericordia, tu sabiduría. Padre, sabemos que muchas veces, pues por ignorancia, Señor, por falta de entendimiento, por falta de lectura, hemos llegado a cometer cosas que no son correctas delante de tu presencia, pero ahora que recibimos más enseñanza de tu palabra, queremos llegar más a acercarnos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Bendice nuestra vida, bendice nuestros días. Gracias damos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados. Primeramente, Dios, estamos en comunicación.